Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Tecnoguía. El día de hoy quiero compartir con ustedes una experiencia bastante negativa y desafortunada que he tenido luego de la última modificación que le hice a mi PC, la cual fue colocar la tarjeta gráfica en posición vertical. Sin embargo, ese proceso no tiene nada que ver con el problema que me ha acarreado, el cual está relacionado en este caso con la pérdida de aproximadamente 3 terabytes de información de uno de mis discos duros. Y ese problema fue causado desafortunadamente por un fenómeno físico llamado ruido eléctrico, el cual desafortunadamente durante todos estos años que llevo leyendo y viendo videos de personas que ensamblan computadoras casi de manera permanente, nadie nunca de ellos ha documentado esta clase de problemas, y por eso básicamente yo era inconsciente de que la forma en la cual yo estaba organizando los cables en esta nueva configuración vertical me estaba generando fallos en uno de los componentes claves de la motherboard, los cuales fueron en este caso los puertos de conexión SATA donde se conectan los discos duros. Pero ¿cómo fue que pasó? Bueno, resulta que la tarjeta gráfica tiene o se alimenta básicamente de 3 conectores de 8 pines, los cuales cada uno conducen 150 watts de potencia. De esa manera, la tarjeta gráfica consume en total 450 watts, que representa aproximadamente un 70 o un 75% del consumo total de energía del computador. Eso es muchísima energía. Y obviamente los cables que llevan esa energía tienden a generar, digamos, más interferencias de tipo electromagnético al llevar esa cantidad de energía tan abundante. Desafortunadamente, cuando yo envié los cables de la tarjeta gráfica hacia la parte trasera de la torre para organizarlos, los cables quedaron haciendo contacto con los puertos de conexión SATA de la motherboard, y de esa manera esa interferencia electromagnética causó muchísimos fallos en los discos, como pueden verse, digamos, en estos registros de Windows. Básicamente, el mismo día en que yo terminé la instalación vertical de la tarjeta, me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, algunos contenidos de unas carpetas no se estaban renderizando igual de rápido que normalmente se hacen, por ejemplo, imágenes o videos. Me di cuenta también que el Windows empezaba a detectar fallos en las unidades y solicitaba hacer diagnósticos y reparaciones para esas unidades, y el problema tal vez más grave era el hecho de ver que algunas unidades desaparecían del explorador de Windows sin ninguna explicación, a pesar de que yo sabía que estaban conectadas perfectamente. Luego de notar esos problemas, lo primero que yo hice, por supuesto, fue tratar de hacer una solución de problemas básica para esa clase de incidentes. En este caso, revisar las conexiones de los discos en la bahía de puertos SATA, verificar que estuvieran bien conectados, soplarlos para quitarles eventualmente el polvo, intercambiar los cables de un disco con los de otro para ver que efectivamente no hubiera ningún problema, y desafortunadamente el problema persistía. No fue sino hasta el día siguiente cuando me di cuenta que en uno de esos procesos de diagnóstico y reparación de disco que hace Windows, el sistema tardó aproximadamente 1 minuto completo mostrando una pantalla completamente negra, y al cabo de varios minutos me di cuenta que uno de los discos duros había cambiado de nombre, y aparte de eso solo contenía 2 carpetas de las aproximadamente 20 que tenía originalmente, lo que significa que Windows formateó parcial y casi totalmente ese disco duro y eliminó la mayoría de información que yo tenía en él. Entonces, a partir de ese momento, por supuesto, dejé de utilizar el PC, y tratando de investigar el problema, llegué a la conclusión que el hecho de que los cables de la tarjeta gráfica estuvieran tocando o pasando por encima de los conectores SATA de la motherboard era la causa del problema, y de esa manera
Lo que hice fue, como pueden ver a continuación, mandar los cables por detrás de la tarjeta gráfica y hacer que llegaran a la parte inferior de la torre. Y de esa manera, pues el problema se solucionó. Y se solucionó pues entre comillas porque básicamente ahora quedé con una pérdida de 3 terabytes, los cuales estoy tratando de recuperar mediante pues el software llamado EasyAS Data Recovery, el cual pues parece tener, digamos, como un buen desempeño y ha encontrado una gran mayoría de archivos que me interesan. Sin embargo, el problema es que ahora pues esos archivos no tienen, digamos, el directorio original donde estaban y también han perdido el nombre original que tenían, razón por la cual pues tendré que organizarlos eventualmente de forma manual para, pues, si quiero de esa forma recuperarlos. Y eso fue lo que me pasó. El ruido eléctrico de 450 watts pasando por encima de este componente tan sensible de la motherboard ocasionó esa pérdida de datos. Por fortuna, parece ser que los discos no están dañados y solo uno de ellos fue el afectado, pero quería compartir esta experiencia con ustedes al momento de estar manipulando sus componentes de hardware para que eviten, por supuesto, esa clase de contactos no deseados de cables que transportan energía con los componentes de la motherboard, los cuales pues son muy delicados. Y como les digo, yo era inconsciente de esta clase de problema pues porque nunca nadie había compartido esta clase de experiencias, pero pues me pasó y espero que les sirva a ustedes como una información y un conocimiento de mucha utilidad para evitar esta clase de incidentes. En lo personal, pues me deja una experiencia muy amarga. Estoy tratando de recuperar los datos. El programa tarda aproximadamente 15 horas en rastrear todos los sectores del disco duro buscando los archivos perdidos. Pero bueno, espero recuperar algo. Por otra parte, sé que ahora debo tratar de tener por lo menos varias copias de seguridad en más discos, incluso tratando de recurrir pues a métodos un poco más antiguos de almacenamiento de información, como pueden ser grabarlos en DVDs o Blu-rays, o inclusive contratar un plan de almacenamiento en la nube para los archivos tal vez más críticos. Y lo más importante, definitivamente, ser mucho más precavido al momento de organizar los cables, porque en la medida en que llenamos una configuración de un PC con más componentes y más cosas, pues hay más probabilidades de que pasen esta clase de incidentes sin darnos cuenta. Así que pues eso era lo que quería compartirles, amigos. Espero este video les haya sido de mucha utilidad y bueno, no duden en dejar cualquier duda o comentario aquí abajo y les estaré contando a futuro qué pasó con mis 3 terabytes de información perdido. Así que estamos en contacto. Hasta pronto.